Espero poder predicar. El Señor es maravilloso. El Señor está sensibilizando nuestro corazón para que podamos entender la bendición de poder estar delante de Él. Los saludo, Dios los bendiga. Saludamos también a los que nos estén viendo, nos estén escuchando a través de nuestro canal de YouTube, a los que nos estén recibiendo por las diferentes redes. El Señor los bendiga, los abrace con su palabra y que puedan recibir la asistencia del Espíritu Santo por medio de su palabra que el Señor mismo envía y que no volverá vacía porque va a cumplir realmente el propósito por el cual va a ser enviada. Amén. El título del mensaje para el día de hoy es La llevaré al desierto. Y yo digo, amén, el Señor ha aperturado por medio de la mesa una administración especial porque dice su palabra que las cosas van a acontecer justamente como fueron en el principio, así también será en el final de los tiempos. Y el Señor está obrando de una forma maravillosa y todos aquellos que queremos ser su amada, su iglesia, nos estamos preparando y entendemos la bendición de poder estar en el desierto con el Señor, porque en definitiva Él es el que nos mete en el desierto. Entonces, cuando hay alguna situación de parte de Dios, tenemos que aprender a identificarla para que justamente podamos resistir en ese lugar, resistir en el desierto, no resistirnos al desierto, que podamos entender que somos llevados por el Espíritu Santo, que podamos entender que es un tiempo de prueba, de preparación, es la escuela de Dios para que nosotros seamos perfeccionados. Él dice que aún en ese lugar nuevamente abre los caminos. No es un lugar donde nosotros tenemos que quedarnos quietos de forma natural. Nosotros tenemos que estar activos de forma espiritual. Y el Señor nos hace entender por medio de su palabra y dice que Él abrirá caminos en el desierto y ríos en medio de la soledad. Así que si el Señor está trabajando con tu vida, si el Señor está trabajando con tu casa, si el Señor está trabajando con esta congregación hermosa, dejemos que Él haga su obra, dejémonos moldear, dejemos que Él nos hable. Y la Biblia nos enseña que eso fue desde el comienzo. También hemos aprendido que en ese lugar nosotros somos ministrados en nuestra fe. Se afianza la fe en el desierto. Ese es el propósito del Señor. También se afianza nuestra identidad. También hemos aprendido que se eleva nuestra adoración en esos lugares y hay fruto en el desierto de Dios. Porque si Él dice que da manantiales en medio del desierto, es justamente lo que nosotros necesitamos en esos tiempos donde pareciese, según nuestra mirada natural, que las cosas no están aconteciendo, pero dice el Señor que Él está haciendo algo nuevo y que nosotros nos vamos a dar cuenta. Porque Él mismo va a hacer que nosotros podamos percibir lo que Él está haciendo. Y eso es hermoso. Y bueno, y hemos hablado de que tengamos por sumo gozo cuando estamos metidos en diversas pruebas. No en una prueba, en diversas pruebas, en muchas pruebas. De tanto en tanto, el Señor necesita aclarar algunas cosas con nosotros y nos introduce en el desierto para que las podamos entender. En el desierto estamos solos con Él. En el desierto la familia está sola con Él. En el desierto la congregación en el orden espiritual está a solas con Él. La saca de lugares ruidosos, de lugares que puedan hacer que nos distraigamos, que haya interferencia en el desierto. Hay limitaciones y solamente podemos depender del Señor. Y eso es lo que Él quiere hacer. Por eso tenemos que entender esto de que Él nos va a llevar al desierto
Y desde ese lugar nosotros vamos a ser levantados. No solo para ese acontecimiento glorioso que la iglesia está esperando, sino que desde ese lugar, en este tiempo, de este lado de la eternidad, también el Señor quiere levantarnos, porque el levantamiento no es solamente el día que el Señor tome a la iglesia. El levantamiento es hoy. ¿Por qué? Porque dice que muchos están desanimados, muchos están sin fuerzas, muchos no pueden identificar lo que el Señor está haciendo, pero en el nombre de Jesús y por medio de la administración de su palabra, nosotros hoy vamos a ser levantados. Amén. Y a modo de introducción al mensaje de hoy, porque lo anterior fue un resumen de lo que venimos viendo, tengo la Biblia de las Américas en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y vamos a leer el verso 2. Si lo tiene usted me dice amén, así lo leemos juntos. Y dice así: te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón y si guardarías o no sus mandamientos. O sea que en el desierto lo que principalmente es tratado justamente es el corazón, los pensamientos, lo que estamos dispuestos a hacer o no. Y cuando Dios dice que prepara una mesa aún en el desierto, es justamente para hacernos entender que en ese lugar también hay pan y también hay vino. El pan que provee el Señor y el vino que provee el Señor, que es un vino nuevo, que constantemente se derrama sobre aquellos que entienden que Dios es capaz de hacer todo lo que Él mismo ha determinado, porque su palabra es verdad. Amén. Ministra nuestra memoria, porque nosotros tenemos que recordar lo que Él hizo. No puede quedar en el baúl de los recuerdos como algo lejano, como algo que nosotros en algún momento vamos y abrimos porque queremos recordar algo. No, eso tiene que ser una constante, un verbo continuo, un accionar, una y otra vez. Eso es el todo en nuestra vida, recordar lo que Él hizo, recordar quién es Él. Y entonces nosotros viviremos de continuo en ese gozo que hemos recibido cuando el Señor nos alcanzó. Qué maravilloso es recordar todos los días aquel tiempo en donde Él nos corrió, nos alcanzó, nos limpió, nos tuvo paciencia, nos lavó las vestiduras, nos dio otra vestidura. Y ahora nosotros estando en Él podemos entender lo que Él va a hacer. Todo eso, llamativamente, la Biblia lo pone como un lugar de desierto, de aislamiento espiritual, para que podamos estar, insisto sobre esta palabra, continuamente conectados a Él. Cuando entendemos estas cosas, sabemos que en ese lugar y de ese lugar nosotros salimos mejores. Amén. Entonces no resistimos al desierto, resistimos en el desierto, con el Señor, porque en ese lugar nosotros somos tratados justamente para ver qué hay en nuestro corazón. Ese es el objetivo, ese es el fin. Para eso el Señor nos lleva al desierto. Y dice que fue como en el principio, así será en el final. O sea que, teniendo en cuenta que se acerca el final de los tiempos postreros, yo digo amén, porque los tiempos postreros es
una línea de tiempo que la iglesia tiene que comprender a sabiendas de que va a ser sacada en breve de la tierra. Y la tierra también sufrirá prueba, pero nosotros ya no deberíamos estar, porque hoy en el desierto de Dios Él está tratando para que nosotros estemos y lleguemos a la tierra prometida. Es necesario el desierto. Es necesario. Todos aquellos que estemos dispuestos y seamos tratados, cuando llegue ese día lo vamos a conocer, nos vamos a dar cuenta. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero dice que hay señales que el Señor deja en este tiempo final para que la iglesia esté despierta y pueda comprender de que el día está cercano. Él volverá, mis amados, y nosotros tenemos que estar listos. Yo digo amén. Él quiere recordarnos que en el desierto hay humillación, hay prueba, con el fin de saber lo que hay en nuestro corazón. Vamos a desarrollar un poquito más. El libro de Oseas, el profeta Oseas, que está puesto entre los profetas menores, en el capítulo 2, verso 14, yo tengo la versión Dios habla hoy. Dice de esta forma: yo la voy a enamorar. ¿De quién estará hablando, no? Qué lindo eso. Yo la voy a enamorar. 2 puntos pone. Y dice la manera en que va a lograr eso. La llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y bendito sea Jesús. Porque la Biblia deja ver que en el tiempo final Israel como nación será llevada al desierto por amor. Pero también la iglesia, que es pueblo de Dios, que es pueblo adquirido por Dios, que es nación santa, que se la ha llamado justamente para llevar adelante su obra en el tiempo final, también será llevada al desierto. Por eso los acontecimientos que están sucediendo, valga la redundancia, en Israel como nación, no sé si están viendo noticias, es importante, porque el reloj de Dios marca señales de lo que está aconteciendo, y para nosotros eso es algo que tiene que estar muy presente, porque entonces el tiempo del arrebatamiento de la iglesia está más cercano que nunca. Hoy es un día más en donde nosotros podemos levantar nuestra cabeza, porque aquel día, el día de la redención, está cerca. Tiene que haber gozo. No podemos estar distraídos, no podemos estar pensando en otra cosa, no podemos tener proyectos, y espero lo puedan oír con oídos circuncidados, no podemos tener proyectos a largo tiempo, porque entonces le estaremos diciendo al Señor que lo que queremos es quedarnos. Yo me quiero ir, mis amados. Y dice la Biblia que tenemos que orar para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Yo digo amén. Y en este tiempo el Señor quiere probar lo que hay en nuestro corazón. Que nosotros podamos distinguir hacia dónde queremos ir y con quién queremos ir. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Lo conoce, no? A ese pasaje. Pero como que concuerda, porque el Señor en su palabra, miren, todos los refranes, todos esos dichos populares, ¿de dónde creen que se sacan? De la palabra de Dios. Por eso llama la atención que conozcamos más
refranes que lo que la Biblia dice. Debería ser al revés y comprender lo que está aconteciendo. Porque lo otro es tradición, pero su palabra es revelación. Entonces, nosotros tenemos que saber con quién andamos. Y eso puede ministrarse en todos los órdenes de nuestra vida, créanme. Y es importante, porque dice su palabra conforme al principio espiritual que nosotros tenemos que llevar el yugo del Señor para que podamos andar con Él. Pero Él hace un llamamiento. Él no nos agarra la cabeza así y nos ata con Él, obligadamente, no. Y más allá de que Él es Señor, Él también justamente deja que nosotros podamos elegir, pero nos da una ayuda conforme a Deuteronomio. Elijan el bien, escojan el bien. Y Jesucristo es todo aquello que nosotros necesitamos. Y yo digo amén a eso. Esa palabra, hablar, no es un hablar natural, no es un hablar cotidiano, no es un hablar trivial, es el hablar de Dios. El Señor hablando a nuestro corazón. Por eso la importancia, por ejemplo, de nosotros asistir a la casa de Dios con un corazón preparado para oír. Porque el Señor es el que quiere hablarnos. Esa palabra es davar, así es en hebreo, davar, porque es el hablar de Dios con un objetivo claro y contundente. El amor de Dios hacia nosotros. Yo leí simplemente el pasaje del 2:14 de Oseas, pero si después puede leer lo que acontece anteriormente en los versículos que están antes, justamente está haciendo mención a la situación en la que se encontraba Israel. Una situación de rebeldía, una situación de idolatría, una situación de dejadez, de culto al Señor. Una situación donde estaban como anestesiados, se habían olvidado de los principios y aún así, por eso creo que muchos dicen es un profeta duro, el profeta Oseas. En definitiva es el Señor hablando a través del profeta, pero es una obra de misericordia lo que acontece en el libro de Oseas. Y que nosotros tenemos que tener un buen corazón porque el davar de Dios, el hablar de Dios, es lo único que puede transformar nuestro corazón. Pero necesitamos ser sacados de lugares en donde nosotros creemos que estamos floreciendo y que todo es primaveral. Pero en definitiva estamos ajenos, por lo menos muchas veces, o por lo menos que venga como advertencia para no estar en esos lugares y permitir que si el Señor aún nosotros diciendo que estamos bien, que estamos de 10, que no necesitamos nada, tener un corazón sensible cuando Él quiere llevarnos al desierto. Porque a veces en nuestra necedad creemos que nada necesitamos. Y quizás no lo decimos, pero con nuestras acciones demostramos que rechazamos todo lo concerniente al Señor. Pero Él, en esa palabra, trabaja en esto. Miren, le voy a dar la definición de lo que es el davar de Dios, el hablar, y lo que quiere hacer, el objetivo de lo que Él quiere hacer cuando nos lleva al desierto. Él quiere arreglar. Esa es una de las implicancias de esta definición.
Él quiere aconsejar. Él quiere contestar. Él quiere exponer, expresar, proclamar y prometer. Lo que yo estoy haciendo es simplemente dando la definición de lo que significa el hablar de Dios y lo que quiere hacer explícitamente en el desierto. Ahora, si nosotros no estamos dispuestos a que eso acontezca, difícilmente podamos entender el dabar de Dios, el hablar de Dios, que no tiene que ver con lo que nosotros cotidianamente hablamos, con lo que decimos, sino lo que netamente quiere hacer Él con nosotros, con cada uno de nosotros. Ahora ya no podemos mirar al hermano que está al lado, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. Él quiere hablar a nuestro corazón. El Señor hoy me quiere hablar a mí. Amén. Porque acontecieron cosas en el desierto y es importante entender la raíz de lo que Dios está haciendo. ¿Habrá alguien que necesita arreglar cosas? Yo creo que sí. ¿Habrá alguien que necesitará el consejo de parte del Señor? Yo creo que sí. ¿Hay alguien que estará esperando una contestación? Miren, cuando nosotros tenemos un corazón sensible, el Señor va a hacer hablar hasta los ventiladores, porque está preocupado por nosotros. Y es simplemente una ilustración, pero Él dice que va a hacer hablar a las piedras, a un burro. No se sienta ofendido, mi hermano, así dice la Biblia, está hablando del animal. Pero bueno, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces nosotros estamos esperando una contestación de Dios. Entonces estamos sensibles a todo lo que acontece en favor nuestro. Y quizás el otro no lo comprenda, pero nosotros estamos esperando una respuesta. Muchas veces nos hacemos preguntas en el desierto. Y en ese lugar, conforme a esa definición, Él nos va a contestar lo que a Él le parece bien. No es para andar evangeliqueando por ahí y poniendo textos bíblicos que en realidad nos benefician a nosotros de forma natural y tomarlo como una respuesta de Dios, porque en definitiva el Señor, si habla a nuestro corazón, es porque quiere arreglar cosas, es porque quiere aconsejarnos, porque quiere contestar explícitamente a aquello que nosotros estamos necesitando. Y el creyente medio, en la mayoría de los casos, escapa a lo que verdaderamente está necesitando. Y se toma de lo que lo va a hacer salirse de lo que el Señor verdaderamente quiere hacer. Entonces, hay una nube pseudo, falsa, que si nosotros nos metemos en el orden espiritual, debajo de esa nube vamos a ir agarrando cosas que en definitiva para nosotros, por más que sean la palabra de Dios, van a ser superficiales, no van a estar ayudando a lo que nosotros realmente necesitamos. Ahora, cuando viene el dabar de Dios, el hablar de Dios, nosotros, así sea algo fuerte, duro, algo que va a hacer que nosotros tengamos que humillarnos, lo vamos a recibir con agrado y vamos a entender que es Él el que nos contestó. Es como hablamos en estos tiempos que nos gusta que el Señor nos diga que vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Es como decir,
el Señor cumplirá su propósito. Yo digo amén a las dos cosas. El Señor nos va a prosperar en todo. Y ahí anda la cristiandad, claro, emocionados. Y cuando eso en 2 días no acontece, entonces, ¿falló Dios? No. Hay que ver qué dice con anterioridad para que nosotros podamos obtener y estar firmes en aquello que nosotros necesitamos. Esa es la realidad del creyente. Porque de forma natural, por ejemplo, en el desierto nosotros queremos que se nos saque rápido. No queremos estar en el desierto porque lo miramos de forma natural, porque lo vemos como un problema por el cual no quisiéramos estar pasando. Pero ahí tenemos que quedarnos y preguntar, porque Él de seguro va a contestar. No es la responsabilidad de Dios en este sentido, porque Él nos lleva al desierto. Pero por cuestiones que son netamente responsabilidad nuestra y que por ende Él nos va a asistir, pero nosotros vamos a tener que resolverlas. Por eso mirar el desierto de forma natural no nos ayuda en nada, sino con el compromiso de saber que Él mismo va a exponer, se va a expresar, va a proclamar y va a prometer. Amén. Hay 2 cuestiones en las cuales me quiero detener hoy, que acontecieron en el desierto, en el trato de Dios al corazón de su pueblo. Una está en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento, pero en definitiva quiere mostrarnos el Señor el porqué del trato a ese corazón. Entendiendo claramente que todo lo que aconteció a los antiguos es para ejemplo nuestro, figura y sombra, dice su palabra. Y en la Biblia de las Américas, el primer punto, en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, versos 20 al 22, dice así su palabra. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Qué hermoso habrá sido eso. A fin de que anduvieran de día y de noche, cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal, cuando hace frío y cuando hace mucho calor. En el orden espiritual estamos hablando, ¿no? Porque el calor hace mal. ¿Sí o no? Estoy diciendo nada extraordinario. Pero en el orden espiritual el Señor entiende y por eso viene y da sombra para que nosotros podamos en el desierto manejarnos con la guianza del Señor. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche, dice el verso 22. Hay un acompañamiento exclusivo de parte del Señor hacia su pueblo. Eso la iglesia lo tiene que entender a cabalidad. Lo tiene que entender. Lo tenemos que entender. Hay un acompañamiento de Dios en el desierto. Hay asistencia del Señor en el desierto. Hay sombra
y hay fuego que nos rodea para que no tengamos temor del frío. Dice que el corazón de muchos en el tiempo del fin se enfriará. Pero bendito sea el Señor y bendito sea su Espíritu, que justamente vienen para rodearnos y que nosotros podamos estar encendidos y que podamos estar fervientes y que podamos estar llenos del fuego de Dios, porque también hay otros fuegos. Yo no sé a qué punto la Biblia deja ver de que el Señor a nosotros nos deja ver de que ese era un acompañamiento. Ahora, muchas veces nosotros, aun conociendo esta verdad, creemos que en el desierto el Señor no está. Y ese no es un tema para hoy, porque lo estoy guardando para el domingo que viene. Pero la iglesia va a ser levantada desde el desierto. Entonces va a comprender de que el Señor, aún en el tiempo del fin, que es un periodo de transición, se va a parar firme, pero lo va a hacer si entiende que hoy hay un acompañamiento del Señor en ese tipo de situaciones. Y hemos hablado de que no es la realidad, no es que tiene que vivir, es un lugar de transición, el desierto. Eso es importante que podamos entender. Pero sea cual fuese la condición en la que nos encontremos, su palabra dice que Él nos va a acompañar de día y nos va a acompañar de noche. La nube del Señor cubriendo y el fuego del Señor rodeando. Había exclusividad. Dios hacía que donde el pueblo iba, la nube acompañaba. Y luego eso cambió. Luego nos hace entender que Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Hubo un periodo de transición donde el Señor acompañaba. Hubo un periodo en el cual el Señor iba y el pueblo iba detrás. Por eso el poder discernir y ser expertos en los tiempos que acontecen. Para saber cuándo tenemos que ir detrás, cuándo tenemos que esperar. Y su palabra nos deja claro que nuestro corazón tiene que estar preparado para comprender estas cosas. El punto número 2, también tengo la Biblia de las Américas. Ahora, el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, que no es una simple coincidencia, sino que es Dios mismo hablando primeramente al pueblo judío que se había convertido al Señor. Ese es el libro de Hebreos. Para nosotros, en el orden espiritual, lo aceptamos así como aceptamos cada libro de la Escritura. Pero miren qué interesante y qué difícil que habrá sido en los principios tener que predicarles sobre esta verdad a un pueblo que entendía, pero no en su totalidad. Entonces nosotros conocemos hoy el libro de Hebreos, pero llamativamente es para que nosotros aún podamos entender cómo debemos transicionar y cómo tenemos que hacer transicionar a aquellos que vienen de la religión a conocer a un Cristo vivo. En estos tiempos también acontece que siguen muchos abrazados a la religión y la religión no solo que mata, sino que la religión quiere matar a Jesús. De hecho, creen que mataron a Jesús, pero Jesús se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, por un plan que es antes de la fundación de los tiempos y del mundo.
Pero en el orden natural, la religión no dejó que haya un acercamiento del Señor a aquellos que le necesitaban. Entonces viene Hebreos en el capítulo 3, en el verso 7 en adelante, y dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Que tal cosa no nos acontezca, sino que sea como una advertencia para nosotros abrir nuestro corazón delante del Señor en su desierto. Y que sean tiempos propicios, porque los tiempos del Señor son tiempos buenos, siempre. Cuando las cosas están bien y cuando las cosas no están tan bien, conforme nuestra mirada. ¿Se entiende, no? Hace un paralelismo de forma continua. Por eso nuestro corazón debe ser ministrado, para poder identificar cuando el Señor está hablando en lo espiritual y cuando está hablando para entenderlo de forma natural y terrenal. Déjenme explicarlos en unos segundos nada más. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos: todo lo que el Señor hace es bueno. Pero ahora viene la palabra y dice que nos ayuda cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. ¿Cómo es entonces? Si siempre los tiempos son buenos. Yo creo que lo comprendemos, pero hay una multitud que después nos ve. Y es bueno aclararlo. Nosotros tenemos que comprender, porque esa es la identificación que da el Señor de forma espiritual en tiempo de prueba, el discernimiento de las consecuencias de nuestros actos y el discernimiento de que Dios nos está metiendo en el desierto porque quiere hacer algo con nosotros. Cuando eso no está bien alineado en nuestro corazón, podemos decir que lo que Dios hace no es bueno. Pero viene su palabra y dice que a los que le aman, a los que han alcanzado una estatura de amor mayor, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y hay equivocaciones? Sí. ¿Hay imperfecciones? Claro. ¿Hay cuestiones que necesitan arreglarse? Así es. Pero en la permanencia del Señor. No como inconstantes, porque nosotros ahí detenemos aún el proceso que el Señor hace en el desierto. Nosotros podemos ser inconstantes dentro y mucho más fuera, porque son los caminos. Por eso usted va a ver en la vida de aquel que realmente se entrega al Señor, los tiempos transcurren, aún en su crecimiento personal, de forma más acelerada. Y va a haber a muchos de muchos años que parece que siempre están como el animalito, no me sale, el que está en la ruedita. Hámster. Caminan, corren, le mete más rápido, pero siempre en el mismo lugar. Porque no aprendieron ni fuera del desierto, ni mucho menos dentro del desierto. Entonces, es una cuestión del corazón. Entonces, después, por ejemplo, ve a un hermano que hizo así, y en vez de mirar su corazón, se pone malo porque ve el crecimiento del otro.
Y cuando va el otro subiendo, también puede decrecer, porque hay involuciones en el corazón. Entonces va, y en algún momento se detuvo, y por ende, no es que quedó ahí, no es como lo natural. No es que llegó a cuarto año, se llevó todas las materias y bueno, retomo en 15 años. Por ejemplo, a muchos quizás ha pasado y terminaron en el secundario en la noche, por ejemplo. Entonces, bueno, retomo en cuarto año porque siguen vigentes. Bueno, acá no. Acá se decrece. Acá el retomar tiene que ver con volver al Señor. Y claro, los rudimentos están puestos, pero dice la Biblia, conforme la voz apostólica, que cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica y utilizar las herramientas correctas y los materiales correctos. Entonces, fuera, el corazón no mira como el Señor. Entonces, esa distinción tenemos que tenerla bien presente por nosotros mismos, mis amados, para siempre mirar como el Señor mira y como se nos ministraba en el inicio, para pensar como Dios piensa. Esa es la asistencia de Dios, que Él tenga los pensamientos más altos y mejores y más alineados que los nuestros. Esa es una esperanza para aquel que quiere recurrir. Para el otro, que Dios esté en el séptimo cielo, en el cuarto, en el segundo, es lo mismo. Por eso, después en el orden práctico, no quiere ir a alguien que es mayor. Y por cierto, no lo considera como mayor, porque él se cree que está a la misma altura, y en realidad no. Entonces no puede recibir algo de alguien que considera mayor, porque no lo identifica de esa forma. Porque mira de forma natural, y dice que el hombre natural no puede distinguir las cosas que son del Espíritu. Entonces, en vez de ir al Señor, va a psicólogos, a libros de filosofía, a algún pensador, a algún loquito que esté en las redes. Porque lo que quiere es que, a ver, 5 pasos para salir rápido del desierto. Y usted va a ver que ese tiene 800 millones de visitas. Ahora cuando Dios dice, en el desierto te voy a humillar, 4. Y no saben que esos son anti-evolución. Esos son los antidesiertos de Dios. Eso también se presentan como enemigos, que hablan. También hablan. Por eso el dabar, cuando Dios habla. No cuando algún mamarracho habla. Y eso se identifica. Y no lo identifican los grandes ministerios, ni los muchos likes, ni la cantidad de visitas. A ese me suscribo, que me caigan las notificaciones. Pero muchos ni siquiera están suscritos a la iglesia a la cual pertenecen. Ni siquiera comparten lo que consideran que es verdadero, para ver si podemos bendecir a otros. No, pero tienen sus cartelitos y sus cositas ahí guardaditas, para meterlas también ahí. Y el Señor quiere humillarnos para que nosotros podamos salir victoriosos del desierto. Los hermanos decían de Moisés, ¿y por qué? ¿Por qué Moisés? ¿Qué tiene Moisés que no tenga yo? Que lo escogió el Señor. Y que pobrecito tuvo que padecer esa responsabilidad. Y cuando digo padecer, porque muchos lo tienen como mala palabra, hablo de los padecimientos. Él se asemejó a Cristo. Y nosotros los padecimientos es... Hoy no voy a la iglesia.
Él no tuvo en poco el vituperio. Él dijo, yo no quiero nada del reino ni de la... No. Yo prefiero ir al desierto con Dios que quedarme bajo los lujos que me da el palacio de Faraón. Entonces, su peso de gloria delante del Señor es mayor. La iglesia tiene que entender esto. Por eso anda como liviana, como desanimada, como que, no sé, sí, doliente. Pero no le está pasando nada, ¿eh? No le está aconteciendo nada. Es una operación que tiene que distinguir y que tiene que dejarse tratar por el Señor. Pero dentro, no fuera. Porque cada vez es más fácil para el enemigo correr al creyente, porque empezó a trabajar en algún lado, en algún tiempo. Por eso dice el texto, la voy a enamorar. La voy a enamorar. ¿Y qué la va a llevar a un manantial? No, al desierto. Al revés. Porque la tierra también representa el desierto. Hay un sistema que también representa un desierto, pero que no es el desierto de Dios. Y dice que nosotros estábamos en ese desierto. Por eso digo que la implicancia de entender lo espiritual. Y Dios nos sacó de ese desierto, porque nos enamoró y nos metió en su reino. Y ahora dice, sí, van a venir tiempos de desierto, pero no como el que viviste. Eso es como cuando Dios dice, vivías en esclavitud, pero ahora somos esclavos de Cristo. No es la misma esclavitud. La otra es una mala esclavitud que me hacía daño. Y esta es una hermosa, ¿por qué? Porque es por amor. Entonces, el desierto de Dios es para enamorar y es para hablar a nuestro corazón. El Señor tiene que ablandar nuestro corazón muchas veces, pero en ocasiones simplemente la palabra expone de que tenemos que ser blandos. No tenemos que cerrarnos. No tenemos que endurecernos, porque Él sigue siendo el mismo. Y nos deja ejemplos de cómo le fue. No eran 40 años. Y aún así lo lograron. Pero muchos murieron también en ese lugar. Y si el tiempo hubiera sido el tiempo que Dios había determinado, esos hubiesen muerto en la tierra prometida. Y por ende simplemente dormirían. Y van a dormir hasta el tiempo del llamamiento del Señor. Porque dice la Biblia que Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en el Antiguo Testamento había cristianos. Porque se le reveló a Moisés, a David, al pueblo por medio de la roca, porque dice que la roca que seguían era Cristo. Y todos los que mueren antes en el tiempo cronológico que nosotros son los que van a ir primero y después nosotros, los que hayamos quedado, los vivientes, no los que respiran, no los que están dando vuelta por ahí, no los que van a la iglesia, los que se han metido en la tierra de los vivientes, los que están vivos en espíritu, los que están esperando que eso acontezca. A ellos también, dice el Señor, que los va a levantar para que se unan y juntos podamos recibir al Señor en el aire.
en las alturas, no en la tierra, porque no es para los moradores de la tierra, es para la moradora de Sión. El Señor ablande nuestro corazón en este tiempo. Amén. ¿Termino? Gloria a Dios. Aleluya. El libro de Salmos en el capítulo 32, verso 8, dice, te haré entender. Yo digo amén. Te haré entender y te enseñaré. Primero tenemos que entender. Se tiene que abrir los ojos del entendimiento. Pero qué hermosa la mesa del Señor que prepara en el desierto. Y la mesa tiene, entre muchas virtudes, que abre los ojos del entendimiento. Eso es lo que le aconteció a los de Emaús, que en el orden natural vieron milagros, acompañaron el ministerio, pero luego no entendieron. Y se los explicó, yo me voy a ir. Pero al momento de la prueba, algo pasó. Pero qué maravilloso es que el Señor se les apareció en el camino y caminaba al lado de ellos. Y dice que muchos no se daban cuenta, pero lo que les ardía era, ¡wow, qué hermoso! ¿No nos ardía el corazón cuando nos leía las Escrituras? Eso es lo que el Señor está haciendo. Soplando para que nosotros podamos recordar. Y entonces nos va a enseñar el camino en el que debemos andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a ponernos de pie, así podemos adorar juntos al Señor y darle gracias por lo que nos está haciendo entender. Quizás no es muy difícil poder distinguir, son 2 o 3 lugares en los que nos podemos encontrar. Algunos quizás no están pasando un desierto, otros sí, pero lo que tenemos por seguro es que los desiertos vienen y que son necesarios. Y simplemente abro así para que podamos ir preparando nuestro corazón y entender de que desde ese lugar, desde el desierto, el Señor nos va a levantar. Va a venir un tiempo de prueba muy fuerte sobre la tierra, de los cuales nosotros ya vamos a estar preparados. Lo vamos a identificar y vamos a decir, tranquilo, si el Señor abre caminos en el desierto y ríos en la soledad, porque nos está haciendo entender. Te voy a enseñar el camino. Aún en ese lugar vos vas a comprender de que estaba sobre tierra, empieza a haber arena. Tranquilo. Voy a esperar en Dios. Mis pensamientos van a perseverar en Él y entonces tendré paz. Él me va a alimentar en el desierto. Aleluya. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y termino en Oseas, en el capítulo 2, en el verso 15, el siguiente pasaje. Todos los 13 versículos anteriores expone el Señor, porque en el desierto hay exposición. En el desierto el Señor habla, hay un dabar. Él nos dice, esto, hay que arreglar esto, hay que modificar esto, hay que afianzarse en esto. Y luego viene y dice, yo la voy a enamorar y la voy a llevar al desierto. Y ahí voy a hablar a su corazón. Y luego dice en este pasaje, le daré campos. Yo digo amén. Vamos a recibir su palabra, mis amados. Yo vengo ministrando en autoridad y bajo autoridad, como ministro del Señor, para su iglesia, para su pueblo, para su amada. Le daré campos de uvas. Y el proceso que da la uva es el vino del Señor, el gozo del Señor.
le daré campos de uvas para que siempre lo que tenga que sacar sea en gozo. Le daré campos de uvas y transformaré el valle del desastre en una puerta de esperanza. Entonces ella me responderá como lo hizo cuando era joven, como cuando salió de la tierra de Egipto. Señor, te damos gracias porque realmente abres caminos en el desierto. Los desiertos realmente se convierten en manantial. Señor, dice tu palabra que en donde hay desastre, aún en ese lugar, tú provees campos, viñedos. El gozo del Señor que nos hace ver que nuevamente tenemos esperanza y que nos vamos a alegrar como en el tiempo de la siega, como en el tiempo en donde nos sacaste de tierra de esclavitud. Señor, levantamos nuestras manos entendiendo que un día estábamos muertos, tú nos saliste al encuentro. Señor, perdonaste todos nuestros pecados, llegaste hasta el lugar de iniquidad, nos extirpaste todo lugar seco y nos llevaste, Señor, a una maniquía drocomel, al manantial de vida que es Jesucristo. Señor, nosotros hoy y a partir de hoy y en todo tiempo nos vamos a alegrar como el día que nos sacaste de la esclavitud, como el día que pudimos salir de Egipto. Quisiste volver a Miriam, quisiste volver a los cantores, quisiste volver, Señor, a los danzores para que puedan agarrar arpa, para que puedan agarrar los salterios, para que puedan agarrar, Señor, el pandero y puedan entender que saliendo de Egipto en el desierto también hay fiesta. Señor, en el nombre de Jesús, no importa en el lugar en donde nos encontremos, lo que importa es que la nube nos va a acompañar y que el fuego nos va a rodear. De la misma forma estaremos gozosos siempre, siempre, siempre. Y desde ese lugar, en el nombre de Jesús, la iglesia del Señor será levantada. ¡Aleluya! ¿Quién es la que sube desde el desierto, cubierta con mantos, acompañada? En el nombre del Señor, dale gloria, dale honra, dale alabanza al que vive para siempre. Porque bueno es nuestro Dios y para siempre su misericordia. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabado en el son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantadas.